Muchas gracias. Feliz sábado, hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. Usted me da la bienvenida a mí, yo les doy la bienvenida a ustedes. Sí, mi nombre es Daniel, vengo de la iglesia de Florida. Ya es la segunda vez que me invitan, les agradezco por eso. Creo que vine en el 2022, no recuerdo la fecha. Pero siempre mejor que una primera invitación es una segunda, ¿sí o no? Quieren decir que al menos no se quedaron dormidos la vez pasada. Algo es algo. Así que vamos a leer un poco la Biblia, vamos a repasar algunas historias, ¿sí? No quiero repasar historias completas porque es imposible, quiero tocar varias historias de la Biblia, pero antes le quería contar un poco de una persona especial para mí que fue mi abuelo. El año pasado, en marzo del año pasado, él falleció, ¿sí? Falleció mi abuelo a la edad de 91 años y a un mes de cumplir años, de cumplir 92, y no solo de cumplir años él, sino de cumplir años yo, ¿sí? Porque nacimos con un día de diferencia, en realidad con 51 años y un día de diferencia, ¿sí? Yo nací al otro día de su cumpleaños, cuando él cumplía 51, estuve haciendo las cuentas por los años de nacimiento. Él nació en 1931 en el sur de Italia y no conoció a su padre. ¿Por qué? Porque su papá dejó a la abuela embarazada allá en Italia y se vino para la Argentina, ¿sí? Y él recién vino a los 7 años, ¿sí? O sea, en el 38. O sea, vivió 7 años con la mamá, con la hermana más grande, pero no conocía a su papá, lo conoció a los 7 años. Eso es algo que vivió mucha gente, pero hoy no es tan común, ¿sí? Este tipo de cosas. Vino en barco, bueno, lo que ya sabemos, la historia de muchas familias en Argentina, ¿sí? Muchas familias. Mi bisabuelo se había hecho adventista acá en Buenos Aires, o sea que ellos no sabían nada de la religión ni de nada de lo que existía del adventismo acá. Y cuando llega la abuela con los 2 chicos, traían un montón de la comida que ellos podían traer en el barco, que era chorizo y todas esas cosas de cerdo, ¿sí? Y traían todo un baúl lleno de comida y el abuelo dijo, esto no, y se lo tiró todo, ¿sí? Sin mayores explicaciones, porque esto no comemos más, ¿sí? Y bueno, así que fue la adopción de la religión un poco de esa manera. Pero mi abuelo fue después, él creció, y hago corto relato, fue pastor muchos años, ¿sí? Un hombre muy misionero, muy especial, capaz que algunos lo conoció, al pastor Aníbal, ¿sí? Una persona que tenía señas muy particulares, él nunca perdió el acento italiano, ¿sí? Vos hablabas con él y te das cuenta, ¿sí? Si bien él amaba Argentina y se sentía argentino, él nunca perdió ese acento y tenía algunas pronunciaciones bastante italianas. Un hombre muy misionero, él siguió haciendo su culto hasta el último día de su vida porque él no murió de una enfermedad, no murió en perfecto estado de salud. Básicamente él falleció por querer ir al baño. Una historia particular. Se levantó de noche, le teníamos dicho que no, porque él no quería que nadie lo cuide. Se levantó de noche del baño, se cayó y se golpeó la cabeza. Así que fue un poco triste, pero al fin y al cabo vivió una vida llena de años, de cosas buenas. Así que creo que se fue en paz con Dios, ¿sí? Tenía todas sus cosas arregladas, así que una buena vida tuvo. Él tenía ciertas cosas muy particulares. Una de ellas era que le gustaba mucho el fútbol, ¿sí? Era muy futbolero, veía todo, desde joven hasta viejo, siempre él fue muy futbolero. Y cuando él se había mudado a Libertador San Martín, ya por el año 98 creo que fue, y yo llego a estudiar allá en el año 2000, ¿sí? Llego a estudiar en el año 2000, con 18 años creo que tenía yo. Yo soy el nieto más grande, entonces era el único que estaba en la universidad y él gustaba mucho que yo vaya y lo acompañe a mirar los partidos, ¿sí? Yo iba hasta la casa, total tenía 3-4 cuadras de donde yo estaba interno en la universidad, me iba hasta la casa de él y mirábamos los partidos. Era como un ritual que teníamos. ¿Por qué? Porque en esa época no era tan fácil ver fútbol como ahora, ¿sí? Había que pagar el codificado, yo nunca tenía, entonces a mí me convenía ir a ver los partidos con él. Él pagaba todo, comía yo, la abuela me hacía comer, la abuela no le interesaba el fútbol, no quería saber nada, así que ella se iba y cocinaba. Así que el plan me cerraba por todos lados, ¿sí? Ver fútbol gratis, comida gratis, estar con los abuelos, a veces llevar ropa sucia para lavar, era una maravilla todo. Y bueno, así que charlaba, teníamos nuestras conversaciones él y yo solos, no había nadie más, éramos nosotros dos.
Y muchas veces las cosas giraban alrededor del fútbol y muchas veces giraban alrededor de otras cosas, ¿sí? Así que conversábamos ahí, después yo me volvía. Y vieron que el fútbol, todo el tiempo hay fútbol, o sea, no es que hay 2 partidos por año, siempre hay algo para ver, así que era bastante seguido. Una vez, no me acuerdo el horario, ponele que eran a las 9 de la noche, y yo no sé qué pasó que me atrasé, el partido empezaba a las 9, y yo habré llegado a 9:20, no sé, un poco más tarde del comienzo. Así que llego, estaba mi lugar reservado, porque ya teníamos lugares para sentarnos, ¿sí? Siempre era en la pieza de él, porque tenía el televisor en la pieza. Y me siento a ver un partido, solo recuerdo que era de noche, y me dice, no recuerdo exactamente las palabras, pero me dice, está jugando un muchacho nuevo que anda muy bien, me dice. Al que es futbolero se va a acordar de este jugador, ya está retirado, jugó en la selección después y demás. Y me dice, ¿y quién es? No lo tengo. No, juega defensor, se llama Burdillo. No sé si recuerdan, no se llamaba exactamente así, pero él lo pronunció así, Burdillo, con ese yeísmo que solo muy especial que el italiano pronuncia, ¿vieron la doble G? ¿Sí? En italiano, Burdillo. ¿Sí? Y en realidad no se escribe así, se escribe Burdizo, con doble S es el jugador este en cuestión. Es con doble S, no con doble G, pero él lo pronunció así porque mi abuelo tenía particularidad, que no les conté. Siempre fue muy sordo, ¿sí? Iban aumentando los años y cada vez más sordo, pero él no lo quería reconocer, él no lo quería aceptar. Nunca quiso usar audífonos porque él estaba perfecto, no escuchaba nada. Entonces nos sentábamos y él escuchaba más o menos lo que decía el hombre de la televisión. Entonces yo, no, sí, este lo tengo, pero no se llama así, abuelo. Se llama Burdizo, es con S. Y ahí empezó nos volvíamos al partido y empezamos a discutir de cómo se llamaba, ¿sí? No, pero bueno, me dice, pero el de la televisión dijo Burdillo. No dijo Burdillo, escuchá bien, le digo. Así que bueno, tomamos la decisión para ponernos de acuerdo de callarnos y escuchar la televisión. Subimos el volumen, ¿sí? Y vamos a ver qué dicen en la televisión. Y dio la mala suerte que la pelota no iba al jugador que nosotros queríamos. Queríamos escuchar que lo mencionen para ver quién tenía razón, ¿sí? Y pasaron como 2 minutos y la pelota no iba donde queríamos que vaya. Y estamos los dos en silencio tratando de escuchar hasta que la pelota va para donde tenía que ir. Y el relator claramente, pero lo recuerdo bien, muy claramente pronuncia el apellido con la doble S como lo pronunciamos normalmente, ¿sí? Y ahí yo me sentí satisfecho por haber ganado. Pero antes que yo pueda decir cualquier cosa y mi sonrisa se dibujaba en mi cara, el abuelo me dice, ¿viste? Dijo Burdillo. Hermano, contra las pruebas fácticas no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Así que decidí que era mejor dejar de discutir el tema, no era tan importante y seguimos con nuestra actividad como lo hacíamos siempre. Esto me llevó a pensar, muchos años después, que las personas, en general, muchas veces somos como el abuelo, ¿sí? Muchas veces somos como el abuelo. Y medio que escuchamos lo que queremos escuchar y no lo que dice la Biblia, ¿sí? Tenemos el oído acomodado y nuestros preconceptos o nuestra experiencia o nuestro entorno nos hacen escuchar lo que queremos escuchar. Y resulta ser que ponemos después en boca de Dios cosas que nos dijo o nos dice y resulta que no era tan así. Entonces digo, a ver, vamos a buscar en la Biblia alguna historia donde las personas hayan escuchado lo que quisieron escuchar y no lo que Dios decía. ¿Habrá alguna historia o no? Sorprendentemente hay un montón. Muchas más de las que me gustaría, creo yo. Pero ustedes saben que en la Biblia hay buenas historias, ¿sí? Y malas historias. Justamente porque el ser humano es eso. Es una sucesión de experiencias buenas y malas, ¿sí? Hay un personaje muy particular que es muy interesante, que fue rey, ¿sí? De Israel. El primer rey, ¿quién fue? Saúl, ¿sí?
Saúl fue un tipo que tenía cierta opinión de sí mismo bastante elevada, porque era un buen guerrero, era un tipo aparentemente alto, que manejaba bien la estrategia militar, la gente lo respetaba y fue rey, o sea, se tenía en alta estima él realmente. Tuvo varios problemas con David, pero no quiero hablar de esa parte, sino uno de los últimos momentos de Saúl, ¿sí? Tenía que ir a la batalla y la orden de Dios fue clara. No vamos a leer toda la historia porque sería muy largo, ¿sí? No nos dará el tiempo, pero hay una orden muy clara de Dios. Esperá al profeta Samuel, ¿sí? Y él va a ofrecer un sacrificio, ¿sí? Él va a ofrecer un sacrificio y después van a poder salir a la batalla. Resulta ser que Saúl dijo, bueno, dale, vamos a esperar. Y esperó 1, 2, 3 días, 4, se empezó a impacientar porque tenía todo el campamento, seguramente me imagino pensando en los recursos, y dice, che, le estoy dando de comer a un montón de gente acá que no estamos haciendo nada con esto, me está haciendo plata y no está funcionando, no viene Samuel, ¿qué está pasando acá? Y entonces Saúl, ¿qué hizo? Dijo, vamos, listo, el sacrificio lo ofrezco yo, si es poner unas piedras en un altar, buscar rama, acá hay un montón, buscar un animal, tenemos un montón, sacrificamos, pim, 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 se terminó, 15 minutos, tenemos todo resuelto. ¿Sí? Muchas veces la gente resolutiva, ¿sí? Peca un poco de ansiedad. ¿Sí? Y más de uno de nosotros, no quiero que levanten la mano, pero quizá hubiera actuado como Saúl, incluso antes de los 7 días. Digo, 7 días un montón, ¿sí? Al primer día ya alguno hubiera armado el altar y hubiera hecho sacrificios, y lo importante no era el profeta, sino era el sacrificio. ¿Sí? Eso habrá pensado Saúl. ¿Sí? Y quiero leer un versículo, uno solo del capítulo, que está en Primera de Samuel, ¿sí? Primera de Samuel 13. Primera de Samuel 13. El versículo 9 del capítulo 13 de Primera de Samuel dice, entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. ¿Sí? Traigan, lo hago yo, si yo todavía soy el rey, ¿qué importa el profeta? ¿Sí? Instantes después aparece Samuel y le dice el centro del versículo de la historia que quiero, ¿sí? En el versículo 13, capítulo 13, versículo 13 de Primera de Samuel. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has actuado. ¡Pah! Uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento, Samuel, no era cualquiera, era Samuel. Locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento de Jehová, tu Dios, que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Sí? Y me quedo con la parte que dice, el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado. ¿Sí? Fíjense que cuando nosotros decimos los 10 mandamientos, y hablamos de mandamientos, nuestra mente va a Éxodo 20, a la ley de Dios. ¿Sí? Pero resulta ser que acá no estamos hablando, al menos no directamente de uno de esos 10 mandamientos, sino era una orden específica sobre un sacrificio. ¿Sí? Pero básicamente, la ley de Dios no es otra cosa que hacer lo que Dios nos pide. Y Dios le había pedido a Saúl que espere al profeta para hacer el sacrificio. Y Saúl escuchó lo que él quería escuchar. Saúl escuchó, traducido, ¿no? Saúl escuchó, hacé lo que quiera Saúl, sacrificó un animal, total es lo mismo. Y él hizo lo que quiso hacer. ¿Cómo le fue a Saúl? Mal, ¿sí? No duró mucho más después de esta historia. ¿Sí? No duró mucho más. A Saúl le fue mal. Fue una especie de gota que rebalsó el vaso, aunque después pensándolo, incluso Samuel le dice, che, si hubieras esperado, tu reino iba a ser confirmado para siempre. No sé exactamente qué quiere decir eso. Que Saúl iba a ser inmortal, no creo. Pero habría que analizar qué significaron esas palabras de Samuel, ¿sí? Pero que la cosa iba a cambiar si Saúl obedecía este pedacito que era súper sencillo. Fíjense que ni siquiera le decía, che, tenés que ir
y escalar. No, tenés que esperar al profeta, ¿sí? Esperarlo. Saúl no le importó, hizo lo que quiso y le fue mal. Vamos a otra historia, un poco más conocida. ¿Sí? Vamos al Génesis. ¿Sí? Dos personas. Si le hablo a dos personas, un hombre y una mujer, y le hablo de Génesis, ¿qué historia vamos a tocar? Adán y Eva, hermosa historia, de la cual siempre me quedan las ganas de que hubieran sido escritos más capítulos sobre la historia de Adán y Eva, pre-entrar al pecado y post también. Fue una historia muy interesante, pero tenemos muy poca información. Muy poca información. Me hubiera encantado que Moisés tuviera más revelación sobre este tema, hubiera escrito más, pero es cortito. Fíjense que antes de la caída tenemos 2 capítulos y que gran parte se va en la creación, ¿sí? Casi no sabemos nada de Adán y Eva, y ya viene la caída con la serpiente, y ya después ya salen, y ya después en Génesis 6 ya llegaste al diluvio, ¿sí? Ya pasaron no sé cuántos años. ¿Está bien? Hay muy poquita información del comienzo, ¿sí? Pero me quiero centrar en el versículo, bueno, esto es muy conocido, el 2.17, ¿sí? El 2.17 hay otro mandamiento de Dios hacia Adán y Eva directo, ¿sí? Porque recuerden que Dios se comunicaba con ellos de manera directa, ¿sí? Dice el 2.17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás, ¿sí? Tienen todo esto para comer, hay de todo. Reserven este árbol que está acá, ¿sí? De este no, ok. Mandamiento directo de Dios, ¿sí? Capítulo siguiente, 3, versículo 6, ni capítulo siguiente, 10 versículos después, ¿sí? Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. ¿Qué le había dicho Dios 10 versículos antes? No comas. ¿Qué hizo Eva? Comió. No comas. Comió. No comas. Comió. Y Adán después, ¿no? ¿Qué le dijo Dios? No comas. ¿Qué hizo Adán y Eva? ¿Qué hicieron Adán y Eva? Comieron. Exactamente lo contrario. ¿Entendían Adán y Eva lo que Dios le había dicho que no coman? Sí, lo entendían. De hecho, Eva se lo plantea a la serpiente. No, que Dios dijo que no comamos, o sea, lo entendían. Decidieron escuchar otra cosa porque pensaron que el fruto era buenísimo, porque pensaron que, no sé qué pensaron. ¿Está bien? No podemos hacer un análisis psicológico de Adán y Eva con la información que tenemos, pero la realidad es que hicieron abiertamente lo que ellos pensaron que era mejor, ¿ok? Y después vieron que no era. ¿Cómo le fue a Adán y Eva? Mal, claramente. Vivían en un mundo sin pecado, en un jardín espectacular, en un montón de cosas impresionantes que ni siquiera podemos empezar a imaginarnos, porque nuestra mente occidental del año 2024 no puede ni siquiera empezar a imaginarse lo que era el jardín del Edén original. No podemos. Por más que querramos, no podemos. Y terminaron, ¿sí? Con todo bueno. Dios le dijo, no, vos vas a tener que trabajar con el sudor de tu frente, vos vas a tener con dolor tus hijos, todo, ¿sí? Se tuvieron que ir a labrar la tierra para poder comer, porque si no, no podían ni siquiera comer. ¿Está bien? Vieron morir animales que nunca habían visto, un montón de cosas, ¿sí? Que deben haber sufrido mucho ellos, ¿sí? ¿Por qué? Por querer escuchar lo que ellos querían escuchar. Y ahora quiero hacer un alto y ustedes me van a decir, bueno, ya entendí de qué viene este tema, ¿sí? Ya entendí de qué viene este tema. Vamos a repasar 2 o 3 historias de gente que no obedecieron la voz de Dios, no obedecieron sus mandamientos y le fue mal, ¿sí? Ahora, justo ahora, hacemos el corte y ahora vamos a estudiar 2 o 3, ¿sí? Que sí escucharon la voz de Dios y que sí hicieron caso, porque también hay de esos en la Biblia, y que le fue bien. Entonces, la conclusión, ¿sí? Es sencilla. La conclusión es sencilla. Si haces caso a los mandamientos de Dios, te va a ir mal, te va a ir bien, y si no haces caso, te va a ir mal. Súper fácil, ¿sí? Y no quiero mentirles, pero cuando armaba el tema un poco lo venía pensando yo así, ¿sí? De esa manera. Pero resulta ser que no es tan así. No es tan así. Repasemos un par de historias más, pero que esta vez sí hicieron caso a lo que Dios les pedía. Y a ver cómo les fue. Vamos a buscar la primera historia de mi historia favorita de la Biblia. Y no vamos a leer todo, por supuesto, solamente un versículo.
Vamos al libro de Job. ¿Sí? Vamos a leer solo un versículo del capítulo 1. Conocen la historia de Job, ¿no? No tengo que aclarar demasiado. Pero Job 1.8, ¿sí? Hay una conversación que se da muy poco en la Biblia, ¿sí? Muy poco. No hay muchos registros que el mismísimo Jehová hable con Satanás, ¿sí? En Job 1.8. Y dice en mi Biblia, Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esta es una descripción del mismísimo Dios del cielo con respecto a una de sus criaturas. Y yo le pregunto a ustedes, ¿hacía Job caso a los mandamientos de Dios? ¿Sí o no? No sé si hubo otra persona en la historia del mundo, ¿sí? Salvo Jesús, que haya seguido con todos los mandamientos de su padre. ¿Cómo le fue a Job? Humanamente hablando. Porque algunos me dirán, no, sí, pero Job va a estar salvo en el cielo. Pero a ver, vamos a la realidad. Vamos a lo que le pasó a Job. Yo no los conozco a ustedes. Yo no sé si alguno de ustedes, por ejemplo, ha perdido algún hijo. Yo no. Pero puede ser que alguno de ustedes haya perdido algún hijo. Me resulta más difícil pensar alguno que haya perdido 2 hijos. Puede ser también que haya presente hoy. Ya me parece casi imposible alguien que haya perdido 5 hijos. Bueno, Job perdió 10, ¿sí? Al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Ya, con esto ya ni siquiera les tengo que explicar que perdió todas sus posesiones, que perdió sus campos, sus animales, sus casas, todo. No le quedó nada. ¿Está bien? Y les recuerdo que Job, nosotros ahora ya sabemos el final de Job, pero Job en ese momento no lo sabía. No sabía lo que iba a pasar. ¿Ok? Le vuelvo a preguntar, ¿cómo le fue a Job? Mal, o al menos en su propia opinión, ¿cómo se sentiría? Che, hice todo lo que Dios me pedía y mirá cómo me está yendo. Y acá se me empezó el tema medio a desbarajustar un poco, porque entonces, los que no escucharon los mandamientos de Dios, no siguieron la ley de Dios, le fue mal. Ahora busco uno que sí lo siguió y le va mal. Bueno, busquemos otro. Vamos a Génesis de vuelta, volvemos a Génesis 39. ¿Qué historia está en Génesis 39? A ver, así de memoria. José, muy bien. José, otro tipo interesante, ¿sí? Una historia muy interesante que la Biblia escribe, sí. Moisés escribe bastante de José. Génesis 39, versículo... Hay 2 versículos acá. El 12 y el 20, ¿sí? Recuerdan la historia de José y la esposa de Potifar, ¿sí? No quiero ser muy explícito, ¿sí? Pero ustedes la recuerdan, ¿sí? Dice el 12, entonces ella lo asió por la ropa diciendo, duerme conmigo. Pero él, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió, ¿sí? Recuerdan la historia de José, que era el administrador principal de todos los bienes de un tipo muy encumbrado que debe haber estado en la mesa chica de la nación más importante del mundo en la época, que era Egipto, ¿sí? José era tan bueno administrando y llevando adelante las tareas que era el principal de la casa de Potifar. Como dice don Luis Landricina, la esposa de Potifar era de moral distraída, ¿sí? Y tenía ciertas inclinaciones. José no accede, ¿sí? Y en el versículo 20 dice, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y allí lo mantuvo, ¿sí? De José podemos hablar un montón, de esta historia podemos hablar un montón, pero volvemos a lo mismo. José hizo lo que Dios le pedía que haga, ¿sí? Dijo, no puedo pecar contra mi amo y contra Dios, yo de acá me rajo. ¿Qué pasó? Lo agarraron, él no sabía lo que iba a pasar, pero lo agarraron, lo metieron en la cárcel y estuvo unos cuantos años en la cárcel, ¿sí? Ni siquiera son como las cárceles actuales, probablemente, peor inclusive, ¿sí? ¿Cómo le fue a José por hacer la voluntad de Dios? O al menos hasta ese momento. Él no sabía que después iba a salir, todo ese plan no lo sabía. Porque nosotros por ahí los evaluamos, sí, pero mirá cómo terminó. Sí, está bien, pero ¿en el momento le fue mal o no le fue mal? Incluso podemos irnos a la historia de las historias, que es la historia de Jesús. Jesús le dijo al mismísimo Dios,
momentos antes de su crucifixión, Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Mirá, no quiero esto, me pesa, me cuesta, no lo quiero, pero voy a hacer lo que vos me digas. ¿Cómo le fue a Jesús humanamente hablando? Lo agarraron, lo agujerearon, le metieron unas espinas en la cabeza y lo clavaron a un palo y lo levantaron. ¿Está bien? Y se murió desangrado, desgarrado, no sé. ¿Sí? ¿Cómo le fue humanamente a Jesús? Le fue pésimo. Claro, después resucitó y él sabía todo eso, pero el tema es que igualmente le pesaba y le pide a Dios, pase de mí esta copa. Si hay otra manera, busquemos otra manera. Así todos siguieron adelante. Entonces la pregunta que me surge a mí es, vamos a repasar. Miramos historias de la Biblia de gente que escuchó lo que quiso escuchar, como el abuelo, ¿sí? Hizo lo que se le ocurrió, no siguió los mandamientos y le fue mal, ¿sí? Después repasamos algunas historias, incluida la de Jesús, que sí siguieron los mandamientos de Jesús, lo que Dios les pedía, lo que había que llevar adelante, y también le fue mal. Y entonces yo me empecé a rascar así, a tocar acá, a rascar la cabeza y decir, pero entonces, ¿para qué sirve la ley de Dios? ¿Para qué sirven los mandamientos? Hermanos, tenemos que sacarnos algo de la cabeza, que esto está muy arraigado, ¿sí? Nos criaron, y a todos, a los más grandes que haya en este lugar o que nos estén siguiendo por internet, y hasta los más chiquitos que haya también, a todos nos criaron de la misma manera. Y es con la relación premio-castigo. ¿Sí? Me porto bien, me da algo bueno. Me porto mal, y no sé si me dan algo malo. Hoy la educación está un poco, pero antes varillita de mimbre o el cinto, ¿sí? Me dan algo malo. Hoy no te dan algo bueno, ponele, cuesta un poco más, pero criamos a nuestros hijos como criamos a un perrito, ¿sí? Con un perrito está bien aplicar el premio castigo, ¿sí? Ustedes saben que los perros, todo el mundo debe tener un perro o tuvo algún perro. Cuando es cachorro aprenden con el premio castigo, ¿sabían? ¿Nunca le enseñaron a un perro a dar la pata? ¿Sí? Es bastante fácil, y si insistís una tarde entera con granitos de comida o algo que le guste, ¿sí? El perro te aprende a dar la pata. Pero queremos criar a nuestros hijos de la misma manera, y yo no es que esté hablando de la educación ni que quiera que ustedes cambien, pero yo lo hago. De hecho, el otro día fuimos a tomar un helado con mi hija porque sacó buena nota del colegio. Es normal, todo lo hemos hecho, ¿sí? Pero queremos o interpretamos que Dios hace lo mismo con nosotros. ¿Está bien? Y que si nos portamos bien, nos tiene que ir bien. Y si nos portamos mal, o al que se porta mal, le tiene que ir mal. Entonces esa dualidad premio-castigo, ¿sí? La queremos aplicar a la vida espiritual, y resulta que Dios no funciona así. No funciona así. ¿Se pusieron a pensar alguna vez en esto? Porque si funcionara así, Pablo lo dice, todos pecamos, entonces ninguno tendría premio. ¿Ok? Serían solamente muerte eterna, porque solamente la vida eterna está reservada para los que no pecan. Entonces, no puede ser. Y nos transformamos de alguna manera en el joven rico. ¿Sí? El joven rico que dijo, che, yo me porto bien. Mirá, Jesús, lo encaró a Jesús, tuvo la posibilidad, y todo. Hoy no lo hacemos porque no tenemos la posibilidad de encarar a Jesús así cara a cara como la tuvo él, pero somos un poco como el joven rico, decir, che, yo ya cumplí. Estoy cumpliendo, mirá. Doy el diezmo. Voy todos los sábados a la iglesia, guardo el sábado. Ayudo a los pobres. No adoro ídolos. No tengo ídolos. Respeto a mi papá, a mi mamá. Jamás maté a nadie. ¿Sí? No robo. No codicio. No tengo mi esposa de toda la vida, nunca cometí adulterio. Ya tengo el checklist completo. ¿Sí? Te intercambio mi checklist por el boleto al cielo. ¿Sí? Y queremos hacer una transacción. ¿Sí?
porque me porté bien, entonces quiero mi pase, ¿sí? Como si fuera Disney. ¿Sí? Dame mi pase, all access. ¿Ok? La vida espiritual no funciona así. No funciona de esta manera. Lo estamos viendo en la Biblia. Si fuera así Job, no existiría la historia de Job. ¿Ok? No existiría. No podría existir de la manera que existió. Sería imposible. Porque Job hacía las cosas bien. José no se hubiera estado pudriendo en una cárcel de mala muerte con las ratas caminándole por encima si esto hubiera sido así. Ni hablar lo que pasó Jesús, ni hablar lo que pasó. Y tanta otra historia. Yo agarré estas, pero hay más. Hay más. ¿Sí? Y vuelvo a preguntar entonces, ¿para qué sirve la ley de Dios? Si la ley no me salva, cumpliendo la ley no me salvo, ¿alguno todavía piensa que cumpliendo la ley se va a salvar? Error. No se puede. No se puede. Pero entonces, ¿tiene alguna función la ley? Claro que sí. Yo encontré 3. Repasémoslas. ¿Sí? 3 funciones de la ley de Dios prácticas. ¿Ok? La primera función de la ley, vieron que estamos en época de Copa América, ¿sí? Si yo salgo a la calle con una camiseta, ¿sí? De bandas verticales, celestes y blancas, ¿sí? Y con un escudito acá con 3 estrellas, a ver, ¿a quién apoyo? ¿Sí? ¿Soy argentino o no? Bien. Ahora, si yo salgo a la calle con una remera celeste, ¿sí? Y que dice AUF, ¿sí? Acá en el escudo, ¿a quién estoy apoyando? No, azul Francia, celeste Uruguay, ¿sí? O si salgo con la amarilla y verde, se apoyará a Brasil, ¿sí? Sin necesidad que alguien me lo pregunte, ¿sabe a quién estoy apoyando, sí o no? La camiseta, ¿sí? Hace de una cuestión identificatoria. La ley de Dios me identifica, guardar la ley me identifica justamente como un hijo de Dios. ¿Está bien? Como parte del pueblo remanente. La ley de Dios me identifica con el pueblo remanente. Pero esto no me lo inventé yo. ¿Sí? Esto no me lo inventé yo. Esto lo dice la Biblia. ¿Sí? Fíjense, Apocalipsis. Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis 12, de paso, uno de mis capítulos preferidos de la Biblia. Este es un versículo mega conocido, ¿eh? El 12, 17 lo hemos escuchado muchas veces. Muchas veces. ¿Qué dice el 12, 17, el último versículo? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Sí? Para el que no está tan empapado en profecías, el dragón es Satanás, la mujer es la iglesia y los hijos de ella son los hijos de la iglesia. ¿Quiénes son los hijos de la iglesia? Nosotros. Somos la iglesia y los hijos de la iglesia. El dragón se va a hacer guerra contra la iglesia y contra sus hijos. ¿Sí? ¿Y quiénes son los hijos? Esa es la pregunta. ¿Cómo identificamos a los hijos? Tienen 2 características los hijos de la mujer. 2. ¿Cuáles son esas características? Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Sí? Guardan los mandamientos de Dios. Entonces, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, tiene una función identificatoria. Nos identifican como hijos de la iglesia y como parte del remanente de este tiempo. Esa es la primera función que yo encontré de la ley de Dios. La segunda. Este es un concepto que le aprendí al pastor Alejandro Bullón. ¿Sí? Yo soy muy fan de escuchar los resúmenes de la escuela sabática de él. ¿Sí? Están en YouTube, los pueden buscar. Son siempre espectaculares y siempre tienen algo muy interesante para decir, así que lo veo todas las semanas. 20 minutos, 24 minutos creo que dura el video más largo, pero siempre hace un repaso de la lección impecable. Él en varias oportunidades menciona un concepto
que se llama la zona de bendición. ¿Sí? La zona de bendición. Y me hace pensar la zona de bendición como que Dios es un gran árbol con sus ramas extendidas y como que da sombra, ¿no es cierto? ¿A quién le da sombra? Y al que se pone debajo de la zona de la sombra. ¿Está bien? Si vos te vas a 3 kilómetros y no me da la sombra acá. Y no, porque el árbol está ahí. ¿Está bien? Guardar la ley de Dios, guardar los mandamientos de Dios, te pone a vos como persona adentro de la zona de bendición. Y algunos me van a decir, no, pero Dios bendice a todo el mundo. Sí, está bien, porque el sol sale para todos y llueve para justos y para injustos. Incluso la Biblia lo dice. ¿Está bien? Pero las bendiciones, esas bendiciones específicas y grandes, ¿sí?, están adentro de la zona de bendición. Te tenés que colocar dentro de la zona de bendición, donde Dios tiene preparadas cosas que vos ni siquiera podés empezar a entender. Pero tampoco lo digo yo. También lo dice la Biblia. ¿Hay algún versículo que a ustedes se les ocurra que diga que existe una zona de bendición y nos tenemos que meter adentro de la zona de bendición? Hay. ¿Sí? Fíjense, Malaquías. Los estoy haciendo pasear un poco por la Biblia, un poco, ¿no? Estamos leyendo versículos salteados. Malaquías 3. Versículo 10. Zacarías. Acá está Malaquías, se me había perdido. Versículo 10. Capítulo 3, versículo 10 de Malaquías. Habla del diezmo, ¿sí? Este capítulo específicamente del diezmo y de las ofrendas. Dice, traed todos los diezmos al alfolí. Fíjense, traed. ¿A dónde? Y haya alimento en mi casa. Tráiganlo a mi casa, ¿sí? Tráiganlo adentro de la zona. ¿Está bien? Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta palabra es muy interesante, porque algo abundante, ¿sí? Algo abundante, ¿qué es? Mucho, ¿sí? Mucho. Si lo imaginamos como un vaso y un líquido que se está cargando en un vaso, ¿qué es algo abundante? Lleno y hasta el borde. Nunca los chicos sírvanle un vaso hasta el borde porque van a hacer líos. Yo también, los chicos, yo también. No tengo pulso, se me cae seguro, ¿sí? Pero que sobreabunde en ese mismo vaso, ¿qué significa? Que sigo sirviendo y empieza todo el líquido a derramarse, ¿sí o no? ¿No le da esa idea a la sobreabundancia que se cae por afuera de los bordes? Bueno, las bendiciones de Dios, ¿sí?, van a sobreabundar adentro de esta zona. ¿Está bien? Obedeciendo los mandamientos, no específicamente el del diezmo, que es el que habla acá, pero sí hago un parafraseo y digo, che, guardar la ley, guardar los mandamientos, me hace estar en la zona donde las bendiciones no abundan, sobreabundan. Hay más, hay mucho más de lo que yo espero, pero para eso tengo que estar en la zona, ¿sí? Tengo que ingresar a esa zona. Lo interesante de la zona es que tiene tranqueras abiertas, ¿sí? Puedo entrar y salir cuantas veces quiera, ¿sí? El tema es cuando te vas muy lejos, después es más difícil volver, aunque siempre vas a estar habilitado y Dios siempre te va a llamar para que vuelvas a entrar a la zona. ¿Está bien? Entonces dijimos, la ley me identifica, ¿sí? Me da una identificación, me pone la camiseta del equipo de Jesús. La ley me mete, me acerca, me adentra en la zona de bendición, donde Dios me está esperando para darme muchas más bendiciones de las que yo merezco y de las que yo espero inclusive. Muchas más, porque va a sobreabundar. Y ya para ir terminando, ¿sí?, vamos a la tercera, ¿sí? La tercera utilidad de la ley o motivo por la cual existe la ley. La ley es una especie de espejo, ¿sí? La ley es una especie de espejo.
Fíjense lo que me pasó a mí en el año 90. Yo estaba en tercer grado, ¿sí? Estuve acá en el Instituto Adventista de los Polvorines, ¿sí? Para el que conoce. Iba a tercer grado. Y en esa época, los más grandes me entenderán, los más chicos probablemente no, nos obligaban a escribir con unas lapiceras de pluma, ¿se acuerdan? De pluma, que eran 2 chapitas que la tinta caía por ahí, vos podías escribir. Yo era un desastre, siempre fui muy torpe con las manos, se me caían, se me doblaban, siempre un desastre. Pero estas lapiceras se alimentaban con unos cartuchos de tinta, ¿se acuerdan o no estoy hablando? Sí, no existe más eso, creo que no existe más. O sea, es una locura hacer esas cosas, no sé por qué le hacían eso a los chicos realmente. Estos cartuchos eran de tinta y se acuerdan que existían las comunes, existían las Parker. ¿Se acuerdan? Creo que existe la marca Parker, no más con cartuchos, pero existían las que le metías el cartucho, entonces vos... ¿Existen todavía? Bien. Vos desenroscabas la parte de abajo, metías el cartucho, tenía una punta la parte arriba de la lapicera, se rompía la parte de arriba y esa tinta alimentaba a la pluma para escribir, ¿sí? Después tenía que dejar secar. Yo siempre le pasaba la mano antes que se seque y quedaba todo así como corrido. Muy desprolijo fui siempre. Menos mal que existen hoy en día las computadoras y yo puedo escribir en computadora porque no, si no sería imposible. Pero a mí me causaron muchas veces muchos problemas estos cartuchos. No sé qué pasó una vez en este tercer grado que les contaba. Se me había acabado la tinta y puse un cartucho nuevo, porque siempre los chicos llevamos en la mochila cartucho de repuesto por si se te acababa. No sé qué hice. Para mí que metí bien el cartucho, se rompió lo que se tenía que romper para que fluya la tinta, pero después quedó medio salido, ¿sí? Medio salido. Le puse de vuelta la rosca y empecé a escribir y la tinta fluyó, pero para cualquier lado, ¿sí? Pero lo chistoso de esto fue que yo nunca me di cuenta, ¿sí? Nunca me di cuenta. Y resulta ser que me ensucié las manos. Pero no solo las manos, sino usaba guardapolvo blanco en esa época, el guardapolvo. Y no solo las manos, no solo guardapolvo, sino que me empecé a rascar la cara, se ve. ¿Sí? Y lo que sí, no recuerdo tanto de la historia, sí recuerdo que en un momento todos medio que me empezaron a mirar, ¿sí? Como extrañado, yo seguía en lo mío, no sabía qué pasaba, porque no me autoveía, ¿sí? Seguía con lo mío, qué sé yo, me empezaron a mirar. De repente la maestra, del otro lado del aula, sí recuerdo que me manda al baño. Anda al baño, me dice. Lo cual me resultó raro, porque yo nunca pedí ir al baño, ni tenía ganas de ir al baño. ¿Por qué me diría que vaya al baño? O sea, en mi mente no la entendía. Resulta ser que si me pongo del lado de la maestra, veía a un nene absolutamente pintado de azul, ¿sí? Que estaba ahí sentado y ella seguramente estaría ocupada explicando alguna otra cosa del otro lado del aula y yo estaba hecho ahí, parecía un avatar todo azul, ¿sí? Y entonces me manda al baño por segunda vez. Y yo, muy obediente, sin saber todavía qué pasaba, me levanté y fui al baño. ¿Sí? Y fui al baño. Llegando al baño, en el baño hay unos cuadrados muy interesantes, ¿sí? Arriba de las piletas que tienen agua, ¿sí? Son muy interesantes porque tienen el poder de refractar, ¿sí? Y me miré y ahí recién entendí que tenía acá todo el guardapolvo blanco con azul, cosa que creo que no salió nunca más. Habría que preguntarle a mi madre a ver qué pasó. Yo creo que ese guardapolvo no sirvió más. Me vi las manos y ahí recién pude ver mi cara y ahí entendí más o menos todo lo que había pasado. ¿Por qué mis compañeros me miraban raro? ¿Por qué la maestra me mandó 2 veces al baño sin que yo hubiera pedido ir al baño? ¿Sí? Y ahora yo les pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es la solución para este problema? Estoy en la escuela, estoy enfrente del espejo, me estoy mirando la cara, tengo las manos sucias con tinta, tengo la cara sucia con tinta, ¿sí? ¿Quién de ustedes en esa misma situación hubiera empezado a fregar la cara contra el espejo? ¿Tiene algún sentido? Ningún sentido. Porque el espejo no me limpia, no me puede limpiar las manchas, ¿sí? El espejo lo único que hace es mostrarme lo que está mal en mí. Por eso la ley
es un espejo. La ley me muestra, pero la ley no me limpia. La ley me dice, che, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que moverte acá, dentro de este marco, ¿sí? Pero la ley no te limpia. ¿Qué es lo que te limpia? ¿Sí? Sencillo, abrí las canillas, sale el agua y te vas a limpiar. No le voy a negar que la tinta de cartucho no es fácil de sacar. No es fácil, ¿sí? De la ropa es mucho más difícil, pero de las manos y de la cara es más difícil, ¿sí? No es más difícil, pero es muy difícil, ¿sí? El agua es lo que te limpia. Pero entonces, ¿quién es el agua? Vamos a leer el último versículo de hoy, ¿sí? Fíjense lo que dice Juan 13:8. Ese versículo me encantó. Juan 13, palabras de Jesús, ¿eh? Vieron que los evangelios están llenos de palabras de Jesús. Juan 13, versículo 8. Pedro le dijo, ¿sí? Conversación entre Pedro y Jesús, no me lavarás los pies jamás. ¿Sí? ¿Se acuerdan en qué situación estaban? Jesús intentando lavar los pies de los discípulos. ¿Por qué? Porque era una costumbre muy de la época, porque se andaba en sandalias, los caminos eran polvorientos y al lugar donde te trasladaras se te iban a ensuciar los pies, siempre. Y había un siervo, siempre había alguien designado que lavaba los pies de la gente para que esté cómoda. Y en este caso se iban a juntar y no había nadie que lave los pies. Entonces Jesús demostró, ¿sí?, humildad y él le lavó los pies a todos sus discípulos. Y Pedro se niega, no me vas a lavar, ¿sí? ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Qué es el agua? El agua es el mismísimo Jesús, ¿sí? Figurado acá, ¿sí? No le está hablando Jesús a Pedro de si no te lavas los pies no puedes entrar porque tenés que tener los pies limpios, ¿sí? Está hablando en sentido figurado. Lo mismo pasó con la mujer, ¿sí? Con la samaritana, ¿sí? En el pozo de agua. Que dice, Señor, dame de beber, porque así no tengo que venir más a buscar agua. No. ¿Sí? No estás entendiendo, no estoy hablando del agua real del H2O, estoy hablando del agua de vida, ¿sí? El agua de vida es Cristo, el que te puede limpiar es Jesús. No hay otra cosa que te pueda limpiar. La ley sirve para identificar, la ley sirve para ubicarte ante una zona de bendición y la ley sirve para mostrarte qué está mal en tu vida. La ley no te puede limpiar, ¿sí? El único que te puede limpiar es Jesús. No importa si tus manchas son azules, como las que yo tenía, son amarillas, son rojas, son verdes o incluso negras. Porque este agua es mucho mejor que el agua que salía del baño del IALP en aquella época. Porque limpia cualquier mancha, de cualquier color. Solamente tenés que estar dispuesto a verte las manchas, a reconocer que estás sucio y en abrir la canilla, ¿sí?, y usar ese agua. Repito, no importa que tus manchas sean verdes, rojas, marrones, incluso negras. Este agua limpia cualquier cosa. Feliz sábado, hermanos.